partir de este momento en Madero FM, los invitamos a sintonizar Perspectivas, junto a Guillermo Holzman y Percival Madero. Un análisis de la actualidad nacional e internacional. Perspectivas, a esta hora en Madero FM. Bienvenidos. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente en nuestro espacio Perspectivas, con nuestro distinguido colega y amigo Guillermo Holzman, a quien le agradecemos la gentileza de estar nuevamente con nosotros en sus escasos tiempos y en una nueva mirada de lo que vamos a exponer hoy día para ustedes, que es un tema extremadamente crucial para la democracia en Chile. Primero te saludamos, mi distinguido Guillermo, gracias por estar nuevamente acá y agradeciéndote tus pocos tiempos para que lo dediques a tu norte. Sabemos que es un distinguido ariqueño, un hombre del norte, nuestro distinguido colega y amigo. Así es que también, como nortino, también te agradecemos la voluntad que tienes de poder compartir tu experiencia y tus conocimientos respecto a temas tan importantes como son los que hemos tratado acá en Perspectivas. Así es, gracias Percival, y un agrado saludarle a todos ustedes, tanto los que escuchan como los que pueden también vernos, y la posibilidad de poder aportar, yo diría, desde este expertise que uno ha tomado por años para poder entender mejor. Décadas. No era para tanto, pero, pero sí, la verdad sí poder cooperar a una mejor comprensión de lo que pasa en la realidad política nacional e internacional. Y hoy día vamos a tocar un tema que sin duda es muy importante para la democracia en Chile y que tiene que ver más bien con todos los, escándalos de corrupción que hemos vivido en varias de nuestras instancias, en nuestras instituciones, en la política, en carabineros, en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, en el Parlamento, y hoy día en la Judicatura. Así es. ¿Qué es más grave en términos porque tal vez ahí descansa finalmente todo lo que es el equilibrio de cómo se expresa la democracia en función de un Estado de Derecho? Así es. ¿Qué te parece y cómo entramos a ver este tema que ha tocado ahora a la Judicatura muy fuerte? Ya tocó, digamos, también a la Iglesia Católica, etcétera. Pero ¿cómo asumimos este desafío de mirar con ojos analíticos, con ojos agudos, las circunstancias que está pasando hoy día en el Poder Judicial, particularmente en O'Higgins? Yo diría, Percival, que lo primero entender, y para una explicación previa, la corrupción existe cuando se toman decisiones políticas que afectan a las personas o a grupos de personas y particularmente a toda la sociedad, en virtud de intereses personales, ya sean económicos, familiares, por favorecer a una persona, ya sea en virtud de lograr algún tipo de beneficio o prebenda. Cuando eso se configura, estamos hablando de una corrupción. Esto es importante porque no toda la corrupción está tipificada como delito. Bien. En consecuencia, acá hay un tema ético de por medio. Perdón, ¿pero no está tipificada por delito porque ha habido un vacío en la ley? Por varias razones. Primero, porque ha habido un vacío en la ley, porque cuando la ley se discutió, y en Chile es bastante habitual, hace muchas décadas atrás, el tema de la corrupción no era un tema emergente ni estaba en la mesa. Pero también hay leyes que se hacen para que no se puedan tipificar esos delitos. El ejemplo más claro lo tenemos con el financiamiento de los partidos políticos. Recordemos que el financiamiento se incorpora en la Constitución de 1980, luego la ley de partidos políticos, pero nunca se reglamentó adecuadamente, y eso que permitió, en definitiva, de que las empresas, ya sea nacional o internacionales u otro grupo de interés, financiaran la política a destajo, protegiendo sus intereses. En consecuencia, hay leyes que en definitiva no logran establecer el nivel que se requiere para su fiscalización o cumplimiento, y después están todos aquellos vacíos de leyes que se discuten pero que es profeso se dejan con esos vacíos. Perfecto. Entonces, cuando esos elementos de corrupción empiezan a minar, a socavar las bases de la democracia, como lo hemos visto en México, como lo hemos visto en Brasil, como lo hemos visto en Paraguay, como lo hemos visto en Argentina, como lo hemos visto en muchos otros países, incluso europeos, y hoy día es un consenso mundial de que la corrupción es el principal cáncer de la democracia. Por contraparte, tenemos una sociedad, una ciudadanía, un ciudadano que está buscando transparencia. Transparencia no significa que todo debe saberse. Lo que significa es que tiene que haber claridad respecto a que nadie toma una decisión solo,
que siempre hay un contrapeso frente a esa decisión, y que si hay algún tipo de sospecha, hay mecanismos adecuados para poder investigarlo. Entonces, cuando sucede lo que ha pasado en este proceso que se abre en la Corte de Apelaciones de Rancagua, donde hay 3 ministros de la Corte de Apelaciones, donde ya venimos viendo, diría, lo que ha sucedido en el Ejército, en Carabineros, lo que ha sucedido con el financiamiento de los partidos políticos, de las campañas electorales, cuando empezamos a ver el comportamiento de las empresas privadas, cuando empezamos a ver también el comportamiento de algunos parlamentarios, en definitiva, la guinda de la torta. Penta, Soquimiche, Iglesia Católica, etc. Ahí empezamos ya a mirar que la guinda de la torta pasa a ser lo que pasa en la Corte de Apelaciones de Rancagua, con 3 ministros suspendidos mientras se investiga. Exacto. ¿Ya? Y donde hay y donde se llega a ello por casualidad, investigando, la Fiscalía investigando otra cosa distinta. ¿Ya? Y por las escuchas telefónicas se llega a la Corte de Apelaciones. Es decir, los elementos de prueba y evidencia permiten por lo menos tener una sospecha sólida respecto a que la cadena de favores, el tráfico de influencias, efectivamente configuran una realidad en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Puede que muchas de esas cosas no estén tipificadas como delito, pero claramente alguien se benefició porque fue nombrado notario, alguien se benefició porque una sentencia salió en determinado sentido, alguien se benefició porque no fue acusado, porque no fue formalizado, alguien se benefició en virtud de cómo se redactó un recurso, que fue, que hemos visto, por la Corte de Apelaciones. ¿Por qué también es importante? Porque la Corte de Apelaciones es el camino que llega prácticamente casi al fin de un proceso judicial. Un proceso judicial donde alguien está defendiendo su interés, porque piensa que ha pasado a llevar, ya sea por el Estado o por otro particular. Exacto. Y la Corte de Apelaciones es la última palabra. ¿Ya? En algunos casos nomás está la posibilidad de ir a la Corte Suprema, ¿ya? Pero la Corte de Apelaciones es la que zanja muchas de esas cosas. Entonces, acá se crea la desconfianza en las instituciones del Estado, que ya asociado a todo lo que ha pasado en otras instituciones, ¿ya? Que sea en el Poder Judicial, que es el veedor, que es el garante, si tú gustas, de que el equilibrio de poderes funciona y que en consecuencia la democracia tiene un sentido de protección hacia el ciudadano, en definitiva, queda marcado en forma muy negativa. Ahora, Guillermo, esto empezó como empezaron los temas en todas las instituciones que hemos citado, con los problemas que empezaron. Esto incluso ha dado pábulo para que el presidente de la Corte Suprema investigue todo, en todos los lugares, y a todas las personas y a todos los ministros, en definitiva. ¿Te parece a ti que esto podría llegar a ser algo como lo que ocurrió, por ejemplo, en la Iglesia Católica? Donde se empezó a saber de una cosa, después se supo de otra, y de otra, y de otra. Y por otra parte, otro punto es el hecho que los magistrados en nuestras Cortes Supremas, en nuestras Cortes de Apelaciones, no sean, por decirlo así, de una manera democráticas, por elección popular, ¿no? Los jueces no son electos en una justa política, digamos, de qué juez gusta mejor para llevar adelante los cargos. No son electos por los ciudadanos. Exacto, ¿te fijas? No es electo por los ciudadanos. Entonces, eso también le da una característica. En estas dos circunstancias, a tu juicio, ¿cuál debiéramos poner más atención? En una, reitero, en que hay un problema que podría ser más grande de lo que estamos viendo, y otro en que el hecho de no ser electos por los ciudadanos también les obliga a tener una autocensura mucho mayor respecto a su altísima función y sus delicadas funciones como organismo vital para el funcionamiento de un Estado democrático. Yo tiendo a pensar que son dos temas distintos. Acá, cuando un juez, independiente que haya legislación o no legislación, se entrega a la red de favores, a la negociación en los pasillos, sin que nadie sepa, a la negociación a puertas cerradas, sin que nadie sepa, y ya en los casos peores, a recibir plata para poder dar una opinión jurídica que le va a afectar y que va a cambiar la vida de personas o que va a generar una jurisprudencia, sin lugar a duda, ahí tenemos un problema ético. O sea, yo creo que aquí hay un tema ético, independiente de que el juez sea designado por los pares, o en su defecto los ministros de la Corte Suprema con la concurrencia del Senado, porque es la misma persona, el tema ético es la misma persona. O sea, el tema ético, o digamos, sea electo o no sea electo, la ética es de la persona.
Y yo creo que ahí es preocupante. ¿Por qué? Porque en el caso específico, por ejemplo, del ministro Liqueta, él ya había sido sancionado en Santiago el año 2010. Así es. Por faltas. Y en la idea, y lo explicaba un juez, digamos, en algún minuto, el vocero de hecho, la Corte Suprema explicaba, no, es que hay jueces, decía, que creemos en la rehabilitación. En consecuencia, la lógica que se aplica es, lo pillamos y lo sancionamos, y nosotros esperamos que ese juez, en este caso, claro, recapacite respecto a la sanción que ha tenido, a lo que se tipifica en su carrera, y le damos la oportunidad de que se rehabilite y lo mandamos a otra parte. Bueno, no fue tan así porque él hizo un trueque con otro ministro de Rancagua, pero que lo permite la legislación. Eso, perdón, suena como la falta o como los pecados en la Iglesia Católica. Se lo mandamos a otra parte para que redima. Bueno, y eso es lo que queda en la retina de la opinión pública. Bien, o sea, sí, vale decir, lo están salvando. Sí. La lógica, en cambio, de la Corte Suprema, cuando lo explica, es que tiene el derecho a la rehabilitación. Sí. A lo mejor la Iglesia Católica pensaba lo mismo. Si yo cambio a un cura de aquí para allá, se rehabilita y deja de hacer lo que está haciendo. Exacto. ¿Ya? Bueno, eso no pasa. No ha pasado. Y si pasa, es por la vía de la excepción y no por la vía de la regla. Y ahí, entonces, el tema ético. En Chile tenemos un tema ético de red de favores. O sea, es decir, y que parte, qué sé yo, por respetar las normas. Parte, para decirlo en términos muy simples, porque respeta dónde se cruza la calle. ¿Se cruza a mitad de cuadra o por la línea de cebra? Perfecto. ¿Ya? O se respeta el semáforo. O la idea de los conductores que cuando hay taco pasan por la berma. ¿Ya? Entonces, y todo eso configura un problema que hoy día ya está en evidencia de tipo ético. La ética significa que tú le falta respeto no solo a la sociedad, en la confianza que pone en un juez particularmente. ¿Ya? Entonces, hay un tema ético de parte. Ahora, si los jueces, para que esto no suceda, su comportamiento sería mejor si los elegimos como pasa en Estados Unidos, por ejemplo, los fiscales, qué sé yo, o sea, todo ello, y muchos fiscales, digamos, si después siguen una carrera política. Claro. Nada asegura que por la vía de la votación una persona sea más ética. Lo único que va a asegurar es que a esa persona le gusta el poder y que le gusta el cargo y va a postular para que lo elijan. Y va a caer en lo que es típicamente de una elección, prometer cosas, decir cosas, denunciar cosas para que lo elijan. Pero ¿asegura eso que esa persona sea ética? Entonces yo digo que aquí tenemos dos cosas que se derivan. La primera, que nuestra institucionalidad es débil para poder enfrentar la corrupción. Lo segundo, que la corrupción está, ya inserta en nuestra institucionalidad. ¿Ya? Y la segunda es que necesitamos entender de que nosotros como sociedad debemos tener un comportamiento ético. Y por favor, comportamiento ético no se trata de ser poco menos que santos. Claro, significa ser transparentes y no pretender de que todo debe funcionar con el deber ser, o sea, para el resto, pero no para mí. Entonces yo creo que ahí hay un tema, yo diría, cultural. Ahora, la otra cara de la corrupción, que es la que más preocupa ahora, porque una cosa es la falta de ética, pero cuando esa falta de ética hace que una persona que toma decisiones, sea juez o no juez, recibe plata o se aprovecha de alguien para recibir un estipendio económico, sí, un fajo de billetes, ya sea en efectivo, por transferencia, como sea, ahí yo creo que tenemos un problema grave, porque ese dinero en general sale de actividades ilícitas, claro, ¿ya? Llámese desde el narcotráfico, llámese contrabando, falsificaciones, tráfico de armas, anda tú a saber, o sea, eso se llama crimen organizado. Eso. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Y eso es lavado de dinero finalmente. ¿Ya? Entonces al final, el lado oscuro de la corrupción tiene que ver con el financiamiento de esa corrupción. ¿De dónde sale la plata para poder pagarle a una persona? ¿De dónde sale la plata para poder entregarle eso? Claro, alguno tendrá fortuna propia y lo pagará, pero cuando ya eso se hace habitual, porque una vez que tú recibes ese dinero, ya te transformas en parte de un sistema, de un circuito. O sea, en el fondo son dineros, digámoslos, del crimen organizado. Exactamente. Para efectos de poder plantear presiones que puede ser por el pago de presiones o puede ser, digamos, derechamente por un tipo de chantaje a un ministro de la Corte o en este caso a un ministro de una Corte de Apelaciones. Pero qué delicado es cuando por una parte es plata negra, ¿ya? Plata no aclarada, y por otra parte
sirve también para asumir, pagos de a favores, que no se descartan también pagos de favores del narcotráfico, para que el juez haga alguna alusión o haga o debilite alguna sanción a una persona que esté o que vaya a ser juzgada por eso, ¿no? Exactamente, y eso yo diría lleva a desconfiar de muchos fallos, y por eso la Corte Suprema está revisando los fallos de la Corte de Apelaciones. Así es. ¿Ya? En los casos que su voto haya sido dirimente o no, o en los casos en los cuales la conformación de la Corte no haya estado por los titulares y haya sido suplente, que hayan tenido relación con quien hoy día está siendo procesado. Entonces, yo diría, ahí hay un tema que es importante poder entenderlo. Por ejemplo, asociado con lo que tú me dices, hace unas 3 semanas atrás aparece en la prensa de que en el puerto de Nueva York se encuentra un cargamento de cocaína de 1,5 toneladas. 1,5 toneladas es un camión de reparto, digamos, 3/4 Sí, lo que hace chiquitito, sí, claro. pero un volumen que no vas a saber percibido. O sea, como ese camión no te lo echan en el bolsillo, digamos, para decirlo en términos claros. Bueno, sucede que la información que después aparece en la prensa explicando todo esto es que este cargamento fue cargado en San Antonio, Chile. ¿ya? Mira. Para que ese cargamento llegue ahí, quiere decir que el camión, recogió la droga en alguna parte, puede haber sido en el norte, puede haber sido en el centro, en el sur, hay varios pasos, ilegales o no habilitados por En el donde mar. cruzar. En el mar también. En el mar también, incluso en términos aéreos también. Entonces, bueno, el recorrido, las calles no fue controlado, porque a lo mejor no había sospecha, pero entra al recinto portuario. Para poder exportar tú requieres un manifiesto, requieres pasar por un agente de aduana, requieres pasar por aduana. Perfecto. Y nadie vio Claro. lo que iba dentro de ese container. Curioso. Claro, cuando eso pasa, claro, alguien miró para el lado, pero mirar para el lado no es gratis. Claro. Y así pasa con la tala ilegal de bosques en el sur, así pasa con la extracción ilegal de minerales en el norte, que estamos hablando, yo diría, y a mí me cuesta mucho convencer a la gente de esto. Cuando hablamos de tal ilegal en el bosque, no estamos hablando de una persona que va con un hacha en el hombro y va cortando árbol y lo echa en una carretilla. Claro. No, estamos hablando de maquinaria pesada. De organización para el delito. Claro, de maquinaria pesada, camiones, flota de camiones, y lo propio para extraer minerales. Claro, extraer minerales. Claro. Estamos hablando de retroexcavadoras, estamos hablando de todo lo que se requiere para esa. Entonces estamos hablando ya no de una cosa pequeña. Cuando tenemos esa realidad, y el último ejemplo, cuando tenemos acá en Chile y ahora en varias regiones, ¿no? Control territorial de bandas de narcotraficantes que tienen armamento, pero aparte del armamento, que también en alguna perspectiva lo tocamos el año pasado, claro, el armamento ya es una señal. Lo más preocupante es que tienen municiones para el armamento. Y si disparan tanto, obviamente tienen muchas municiones. Y si tú tienes muchas municiones, tienes que tener dónde guardarlas y cómo distribuirlas. Es decir, tienes que tener un mecanismo de distribución. Y eso significa gente, significa recursos de transporte, en fin, logística. Y para mantener eso requieres plata. Claramente. Pero para mantener eso requieres que los fiscalizadores, sean quienes sean, o el sistema judicial, no acepte los casos o no acredite que se pueden juzgar, o simplemente no se puedan llevar a la justicia y no haya sentencia. Entonces ahí uno empieza a entender cómo funciona la corrupción en los organismos fiscalizadores, en los reguladores, como el caso de los parlamentarios que no hacen las leyes o las hacen mal, o simplemente no legislan, en cosas que es sentido común que debiera hacerse, en términos de cómo esa red de favores pasa a transformarse en un entramado que es muy difícil de desarmar, y donde la ciudadanía tiene todo el derecho de poder exigir respuestas adecuadas, y donde la celeridad de la investigación tiene que ser respaldada y garantizada, en este caso, lo que pasa en Rancagua, por la Corte Suprema. Y yo me alegro mucho que la Corte Suprema haya tomado las decisiones que ha tomado, pero también tener claro de que esa investigación debe dar resultados pronto. Exacto. Ahora, sobre todo porque acá no queda en cuestión solamente Rancagua, ya queda en cuestión toda, la estructura, toda la institucionalidad de lo que significa el Poder Judicial. Por lo tanto, dadas las características de su importancia para el sostenimiento de la democracia, las confianzas públicas, etcétera, yo creo que esto es bastante más, diría yo, mucho más grave que cuando pillamos un affair dentro de algunas Fuerzas Armadas, o dentro de cualquier sea de instituciones, porque en el fondo el Poder Judicial es el que nos garantiza
que tendremos igualdad de oportunidades al momento digamos, de tener algún tipo de conflicto que nos lleve a esa judicatura. Pero también da cuenta, a mi juicio, Guillermo, que la manera en cómo se ha expresado esto es realmente preocupante, porque en definitiva esto no es primera vez que pasa, sabemos que está ocurriendo, pasa en una región donde siempre han pasado cosas. Ahí fue el caso Cabal, ya ahí fue el caso, digamos, de las pruebas falsas que pasaron con el caso Huracán, si te acuerdas. Ahí, digamos, y hay también un sistema que también toca, y acá también que toca al mundo político, por ejemplo, lo que han sido las consecuencias de la propia búsqueda de acuerdo o búsqueda de que esto pase y como digamos desapercibido por senadores de la República, ¿te fijas? Entonces, aquí hay todo un manto de sospecha que nosotros los ciudadanos, y nosotros sobre todo como medios de comunicación, sobre todo tú, Guillermo, que has sido un gran investigador en muchas áreas de la política, de cómo debieras darle contexto a esto. Por ejemplo, en el caso de Rancagua, ¿ya? Está el cuestionamiento al senador Juan Pablo Letelier. Claramente. ¿Ya? Y acá volvemos al tema ético. Puede que él haya ido con la mejor intención donde Abbott, o puede que haya ido con la peor intención donde Abbott. Claro. O sea, pero independiente de cómo cómo lo haya querido hacer, lo hizo mal. Claro. O sea, ¿por qué? Porque estamos hablando... Pero me permite un paréntesis, ¿sí? Solamente para decir que ya estuvo en los años 2003, estuvo, digamos, detenido Letelier por este cuento, por los jueces de Rancagua, y salió, digamos, absuelto en un fallo dividido. Que fue, o sea, no fue unánime, y a él por el caso Coime, todo lo que llevó a Mongati de las políticas en el gobierno de Lagos. Entonces, esto no es una cosa menor que se está hablando de ciertas coincidencias. Acá claramente hay un problema, y ese cierro paréntesis para tu... Bueno, de acuerdo. Entonces, digamos, con esos antecedentes, o sea, vale decir, era evidente de que si él va solo o por sí mismo a plantear la fiscal nacional un tema que hay en un poder del Estado, que es el Poder Judicial. Claro, donde él no debiera tener, digamos, intromisión. Claro, y si la tuviese, no parece razonable o de sentido común que vaya a él a expresarlo, porque tiene Juan Pablo Letelier, senador. Sí, claro. ¿Ya? O sea, y tiene toda la intencionalidad del Senado para poder convocar a una comisión o pedir una comisión o usar. Y en esa lógica, a convocar al fiscal nacional, ¿ya? O generar un vínculo institucional para hacer ver la preocupación de lo que estaba pasando en Rancagua. ¿Cómo no hizo eso? Hoy día queda bajo la sospecha, claro, donde se le viene la historia encima, respecto a qué realmente fue a hacer allá y cuál era su objetivo realmente. Entonces, cuando el sentido común nos falla, si yo soy senador, ¿ya? O sea, ocupo los recursos institucionales que como senador tengo, ¿ya? Porque puede que lo haya querido hacerlo y le doy beneficio a la duda, ¿ya? Claro. Con la mejor tela, con la mejor intención. Perfecto. ¿Ya? Pero si no era eso, ¿y por qué no lo hizo como debió haberlo hecho? Claro. Entonces, ahí hay un tema ético de por medio, ¿ya? Que claro, se va a aclarar finalmente, pero no es correcto que cuando tú estás en un poder del Estado vayas a plantear la preocupación que hay respecto a otro poder del Estado con respecto a una institución del Estado como la Fiscalía. Así es. Bueno, un tema extremadamente interesante que hemos conversado hoy día en Perspectivas, distinguidos auditores y televidentes. Obviamente estos son espacios que dan para mucho más, seguramente tocaremos este tema en otros programas, en otras perspectivas. Y dejemos los últimos segundos para poder, desgraciadamente, despedirnos, porque el tema estaba extremadamente interesante, pero seguramente lo vamos a volver a tocar en otra oportunidad. No, eso sin lugar a duda. La corrupción es el cáncer de la democracia, y ese cáncer de la democracia requiere que los ciudadanos lo conozcamos y que entendamos que la red de favores a la cual estuvimos acostumbrados tantos años, todos pasaban por la vida, oye, necesito sacar un documento. Claro, llámate a mi primo, qué sé yo. No, la sobrina del primo de mi tío conoce a alguien no sé dónde. Exacto. Bueno, eso hoy día no es porque todos tenemos la misma posibilidad de igualdad ante el Estado. Y el Estado debe ser eficiente para atendernos a los ciudadanos. Perfecto. Entonces hay una responsabilidad también del Estado, pero ese Estado no puede estar absorbido ni dominado por la corrupción, y eso es lo que mucho hoy día estamos justamente luchando. Perfecto.
Guillermo, te agradecemos nuevamente tu participación en nuestro programa Perspectiva de esta mesa de Madero Comunicaciones, y te dejamos invitado para otro programa, agradeciéndote la gentileza que tienes de disponernos tu tiempo para poder conversar con nuestros distinguidos auditores. Permíteme, Perspectivas en su segunda temporada. En su segunda temporada. A ustedes, distinguidos auditores y televidentes, hasta una próxima oportunidad con Perspectivas acá en Madero Comunicaciones. Muchas gracias. Aquí concluye Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero. El análisis y la actualidad nacional e internacional. Perspectivas en La Fuerza del Norte.